Yo estoy aquí como una más preocupada y que nos sumamos a las acciones ciudadanas y a las acciones políticas que desde Morelos se están realizando utilizando el marco jurídico que actualmente tenemos en México. Y en ese sentido quisiera dar más una referencia conceptual y de pronto jurídica o técnica de lo que estamos hablando hoy en día y de lo que las compañeras están impulsando desde Morelos para beneficio de las mujeres y los hombres en Morelos, pero también para todo el país. Y creo que el primer punto a contextualizar en el ámbito nacional para México es recordar que en 1993 se comenzó en Ciudad Juárez la documentación sistemática por parte de la sociedad civil, principalmente de mujeres, de la documentación de desapariciones y asesinatos en contra de mujeres. Es decir, estamos en el 2013, tenemos 20 años en este país registrando, documentando, teorizando y creando propuestas para poner fin al feminicidio. En este proceso muchas cosas han cambiado. En 20 años hemos logrado muchos aspectos que quiero narrar algunos, pero también desafortunadamente otros elementos se mantienen. Entre los logros que tenemos, uno fundamental es que hemos logrado nombrar de manera particular estos hechos. No se trata de cualquier asesinato de cualquier persona. Son asesinatos en contra de mujeres porque hay un contexto de discriminación y porque se les asesina tan solo por el hecho principalmente de ser mujeres. O el asesinato tiene un efecto de mayor gravedad para las mujeres. Entonces, el contexto fundamental para comprender esto es la discriminación. Y en México no solo dimos un avance fundamental en esta conceptualización, sino que además de teórica y políticamente estarlo denunciando, logramos incidir en el marco legislativo. ¿Por qué buscamos incidir en las leyes? Porque el único responsable de garantizar la vida y la libertad de las mujeres es el Estado a través de sus instituciones. ¿Cómo construimos esta garantía? A través de conceptualizarla y definirla en la legislación que tenemos. La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres define no solo, bueno, en un primer momento se buscó que incluyera el feminicidio, el tipo penal ya lo tenemos en nuestra legislación federal, y lo que hizo la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia fue construir otro concepto que nos permite mayores garantías para esta vida y esta libertad de las mujeres frente a esta forma particular de violencia. Insisto, no es cualquier tipo de violencia, es la violencia que se ejerce contra las mujeres por su condición de género. Me parece importante, y yo no sé qué tan claro se tiene ya la diferencia entre el concepto de feminicidio como tipo penal y el concepto de violencia feminicida. Me parece central aclararlo para comprender por qué se están realizando estas acciones. El concepto de violencia feminicida surge al calor del debate y la construcción del concepto de feminicidio. Es decir, estábamos focalizadas en entender por qué sucedían estos asesinatos y cuáles eran las condiciones que los propiciaban, y en ese proceso nos dimos cuenta que no solo teníamos que ver el asesinato como el hecho final de esta forma de violencia contra las mujeres, sino que había un continuo y un conjunto de hechos de violencia que llevaban a esta situación de atentar contra la vida de las mujeres. A eso es a lo que hemos nombrado violencia feminicida. Y quisiera retomar una cita que se presentó en el peritaje, en uno de los peritajes en el caso de Campo Algodonero ante la Corte Interamericana, el peritaje presentado por Marcela Lagarde, en el que ella explica cómo se llega a este concepto. Dice, se llega ahí al correlacionar los homicidios dolosos y culposos con otras muertes violentas y muertes evitables, accidentes y suicidios,
así como muertes evitables producto de enfermedades como el cáncer, el VIH-Sida, las llamadas muertes maternas por falta de salud y atención integral durante la gestación, el aborto, el parto, el puerperio. Desde luego, la violencia, los crímenes y las muertes violentas y evitables de mujeres fueron analizadas en su compleja relación con formas de exclusión, discriminación y explotación de las mujeres, no solo por género, sino también por edad, clase, etnia, condición social territorial, por ejemplo, regional y municipal. Y de este conjunto de articulaciones se analizó a la luz de la inseguridad, la ilegalidad, la delincuencia imperantes en su sitio de vida o derivadas de situaciones de riesgo como la exclusión, la marginación y la migración. El conocimiento del problema que inició con homicidios de niñas y mujeres permitió correlacionar las muertes violentas con formas de violencia familiar, sexual, física, psicológica, patrimonial y económica, y también con la violencia institucional. Es decir, la ley recoge el conjunto de muertes violentas en la modalidad de violencia feminicida. La ley de Morelos, un poco retomando la ley general, define la violencia feminicida como esa forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta. Para garantizar que no se llegue a la violencia feminicida, se construyó esta garantía, es decir, hay un derecho a una vida libre de violencia. La garantía para ese derecho en particular de la violencia feminicida es la alerta de género. Es una garantía específica que busca atender todo este conjunto de acciones y de violaciones a derechos de las mujeres que van a propiciar la violencia feminicida. No necesitaríamos estar llegando a contar los asesinatos de mujeres para activar una alerta de género. La alerta de género tendría que estarse activando para prevenir llegar a una situación de violencia feminicida. Y evidentemente la alerta de género tendría que estar activada cuando ya tenemos registros claros de violencia feminicida. Ha sido, desde que se aprobó esta legislación, un proceso bastante tortuoso para la sociedad civil. Yo me atrevería a decir que hay un incumplimiento y hay una violación a los derechos de las mujeres en México al no aprobar y al no utilizar esta figura que está creada en nuestro marco normativo, y que, si bien ya hay varios estados que han hecho esta solicitud y no se ha aprobado, lo que ahora se está haciendo desde Morelos me parece una acción además innovadora. No están necesariamente presentando la solicitud con la formalidad reglamentaria, sino que están generando todo un proceso de conciencia y de movilización ciudadana, porque al final no es si una presenta con todos los tecnicismos o la formalidad los hechos, sino que de quien es la obligación, de quien tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la libertad de las mujeres, es el Estado. No necesitaría tal cual esta solicitud